Muy buenas a todos, sea buenas noches, buenos días, buenas tardes. Espero que todos se encuentren bien. Mi nombre es Edwin Alberto y el día de hoy estaremos hablando sobre un tema muy interesante. Pasemos al slide que abordaremos unos temas muy interesantes. Vamos allá. Bien, muy buenas a todos. Luego de esa calurosa presentación, de nuevo me represento. Mi nombre es Edwin Alberto Román. El día de hoy estaremos hablando sobre uno de los temas más importantes que nos competen a nivel de seguridad y de administración. Hablaremos sobre los roles y usuarios en SQL Server. Esta exposición se nos ha sido asignada a través de nuestro querido maestro Carlos Caraballo. Nosotros pertenecemos al grupo de base de datos avanzada de los miércoles a partir de las 6 de la tarde. Sin más preámbulos, empecemos. Miremos nuestro temario. Dentro de nuestros temas que vamos a abordar en nuestra exposición, estaremos hablando sobre los roles a nivel de usuario, o sea, de los roles y usuarios a nivel de servidor, una demostración conceptual y práctica. Hablaremos sobre los roles y usuarios a nivel de bases de datos y hablaremos sobre los roles y usuarios a nivel de aplicación. Nuestra exposición estará basada o englobada en base a 3 preguntas estrellas, la cual la primera nos dice cómo es que un usuario puede conectarse y otro no, cómo es que un usuario puede consultar una tabla y otro no, cuáles serían las prácticas de seguridad en las bases de datos. Todo esto estaremos abordando durante nuestro transcurso. Empecemos. Antes de comenzar, me gustaría comenzar con los conceptos básicos. ¿Qué es un usuario? Según el Oxford Language, tenemos que un usuario es una persona que usa habitualmente un servicio. Una persona que usa habitualmente un servicio. Muy bien. Pasemos a nuestro siguiente concepto. ¿Qué es una sección? Una sección o login. Según la Real Academia Española nos dice que una sección es un espacio de tiempo ocupado por una actividad. Según el Oxford Language School, dice que es la fase o acto temporalmente acotado en la que se desarrolla una actividad o proceso. O sea, una sección es un determinado proceso que es llevado a cabo por un usuario. Es un determinado proceso que es llevado a cabo en un tiempo determinado por un usuario. Muy bien. Veamos ahora en nuestro ámbito. Aquí he preparado un pequeño esquema de cómo es que funciona todo esto. Pues hemos mencionado anteriormente sobre la sección y sabemos que una sección es un login. También se les suele llamar así. Lo primero que nosotros hacemos cuando realizamos el proceso de autenticación es un login. El login es aquel que nos permite, como hubiésemos mencionado en la sección, es aquella sección que se abre cuando nosotros hacemos una petición al servidor de base de datos. Esa es necesaria para nosotros poder introducirnos o loguearnos dentro del servidor. Nosotros realizamos un proceso de request y se lo hacemos al servidor de base de datos logueándonos con nuestras credenciales. El servidor de base de datos confirma de que nuestras credenciales son válidas y nos devuelve esa respuesta. La respuesta es el acceso a los diversos servicios que tiene nuestro servidor. Luego que nosotros podemos acceder, que pasamos esta fase de sección o login y que el servidor de base de datos nos ha dado el permiso, podemos acceder a los diversos usuarios y a manipular el servidor, claro, siempre y cuando tengamos los roles que competen. Cuando estamos a nivel de servidor, para nosotros poder interactuar con las bases de datos, nosotros necesitamos los usuarios, que los usuarios son aquellos, como mencionamos anteriormente, que son los que usan un servicio determinado. En este caso, cuando estamos ya en el nivel que queremos utilizar o acceder a las bases de datos, es necesario que tengamos un usuario. En síntesis, podemos decir que primero existe la faceta de login. Hace todo el proceso de autenticación con el servidor de las bases de datos.
Y cuando estamos ya a nivel de servidor de la base de datos, si queremos interactuar con las bases de datos, debemos de tener un usuario para cada base de datos. Bien, entonces podríamos decir, cuando hablamos de login o sección, nos referimos a un ámbito de administrativo a nivel de servidor. Pero ya si queremos hablar a nivel de base de datos, tenemos que hablar sobre usuarios. Pasemos al siguiente slide. Bien, en nuestro SQL Server existen dos tipos de autenticación, aunque aquí tenemos tres ítems. El primer tipo de autenticación es la autenticación de Windows. Esta autenticación o este proceso de autenticación es responsable de ser llevada a cabo por el sistema operativo. O sea, el sistema operativo de Windows es el responsable de identificar al usuario. Este es usualmente el mismo usuario que tenemos en Windows. Todo esto es manejado a través del Active Directory, que es el manejador que se encarga de todas esas actividades. Tenemos como segunda instancia la autenticación de SQL Server. Este es un método que nos proporciona el manejador para lograr lo que es una autenticación, o sea, el establecimiento de credenciales seguras para que nosotros podamos loguearnos o seccionarnos de una manera correcta. Aquí nosotros definimos un usuario, es independiente de lo que es a los usuarios de Windows, y según he estado investigando, se dice que la autenticación por el método de Windows es más robusta que la autenticación de SQL Server. Por último, tenemos la autenticación en modo mixto. Esta lo que nos proporciona es una combinación de ambos métodos de autenticación. Por defecto, si no lo configuramos, tenemos la autenticación con Windows. Pero si queremos utilizar ambos métodos de autenticación, tendríamos que habilitar el modo mixto. Bueno, pasemos al siguiente slide. Antes que todo, me gustaría, ya que estamos hablando del proceso de autenticación y cómo se manejan el servidor, me gustaría definir el proceso o el protocolo en el cual se maneja SQL Server, y es el protocolo Kerberos. Este protocolo de autenticación, que fue creado por el Instituto MIT, el Instituto Tecnológico de Michigan, es un protocolo de autenticación que permite para las redes de ordenadores establecer una conexión segura en una red insegura, demostrando la identificación mutua de ambas partes. En este caso, cuando diseñaron ese tipo de protocolo, las personas que lo diseñaron se centraron en el modelo cliente-servidor, sabiendo que este es el modelo más utilizado en el desarrollo de software, o uno de ellos. Este nos brinda una autenticación mutua, tanto de parte del cliente como del servidor, lo cual verifica la identidad de ambas partes. Este protocolo tiene otras partes más esenciales. Esto solamente es una síntesis para que se entienda a menos la idea o el protocolo por el cual este trabaja o autentica todos los requests, tanto cuando autentica al usuario y al servidor. Pasemos al siguiente slide. Aquí tenemos un script de cómo sería la faceta de creación de un login. Aquí tenemos nuestro create login y el login name. Aquí le especificamos el password. Aquí le especificamos si va a tener algún tipo de encriptación y que si este debe de cambiarse a la hora de que ese usuario se registre. Todo esto estaremos haciendo una demostración más adelante donde se explica con más detalle cada una de esas partes. Aquí también tenemos la faceta de creación de un usuario para poder interactuar con las bases de datos. Aquí tenemos el create user, en el cual especificamos el nombre del usuario, y aquí al login al cual pertenece ese usuario. También de todo eso estaremos hablando más adelante. Caigamos en contexto. Hablemos qué son los roles a nivel de servidor, ya que hemos estado hablando sobre todo esto. Bueno, un rol es un papel que un individuo o cosa determinada juega en un contexto puntual. Bueno, y en SQL Server, cuando hablamos de esto, son unos roles
Los roles a nivel de servidor son aquellas entidades que nos facilita el manejador para poder administrar los permisos a nivel de servidor. Esto nos permite mantener un control en las diversas actividades que cada login que haga interacción con el servidor vaya a realizar. Estos roles de integridad agrupan otros conjuntos de entidades de seguridad. Los roles a nivel del servidor se aplican a todo el servidor, o sea, en cuanto respecta a ámbitos de permiso. Conociendo esto, pasemos a lo siguiente. En SQL Server, nosotros a nivel de servidor poseemos 9 roles fijos. Dentro de ese tenemos en primer lugar el sysadmin. Este miembro del rol fijo es aquel que puede realizar cualquier actividad a nivel de servidor. Ese se encuentra en el top, en el umbral. Tenemos el server admin, que te lo permite cambiar las opciones de configuración en el servidor y cerrar el servidor. Tenemos el rol de security admin. Este rol nos permite administrar los inicios de sesión y sus propiedades. Pueden administrar los permisos a nivel de servidor con el grant, el deny y revoke, que vienen siendo nuestros 3 verbos principales a la hora de hablar de permisos. Y también pueden administrar los permisos a nivel de bases de datos con el grant, deny y revoke. Esto de los permisos a nivel de base de datos estará comentando mi compañero Carlos más adelante. Asimismo, estos tienen la capacidad de poder restablecer contraseñas de inicio de sesión en SQL Server. Incluso este tipo de rol es tan potente que suelen hacerse comparaciones con el sysadmin y se dice, y es lo correcto, tener una buena administración de este rol. El process admin. Tenemos que el process admin es el miembro del rol de tipo de servidor que pueden finalizar los procesos que se ejecutan en una instancia de SQL Server. Pasemos a los demás roles. Tenemos el setup admin. Este nos permite agregar y quitar servidores vinculados mediante instrucciones Transact SQL, siendo el Transact SQL el lenguaje por excelencia del manejador de SQL Server. Es necesario que para poder ejecutar el setup admin, si vamos a trabajar con el Management Studio, o sea, nuestro wizard, debemos de tener otorgado en conjunto el rol de sysadmin. Tenemos el bulk admin, que este miembro nos permite ejecutar lo que son instrucciones bulk insert. Tenemos el disadmin, un rol muy importante, igual que todos los otros. Este tiene la particularidad de que nos permite usar o administrar los archivos de discos. Tenemos el DBA Creator, que este nos permite crear, modificar, quitar y restaurar cualquier base de datos. Y en última instancia tenemos el public. El public es aquel rol que es asignado a todos los usuarios cuando nosotros creamos un nuevo usuario. Podríamos decir que es heredado a la hora de crear un login o sección. Bueno, pasemos a lo siguiente. Aquí he extraído un pequeño esquema de cómo interaccionan los demás roles. O sea, cómo cada rol y sus diversas actividades interaccionan, cómo algunos comparten algunas cosas en común. Por ejemplo, en la parte del disk admin, este rol nos permite, si recordamos, administrar los recursos, o sea, los archivos de bases de datos o que tengan que ver con nuestros servidores de bases de datos. Igual, este aparece interseccionando que el server admin puede también realizar ese tipo de actividades, o sea, alterar los recursos. Aquí, si quieren hacer una pequeña pausa para analizar a más profundidad o más detallado todo esto, para agilizar, avanzaremos. Ahora vamos a una demostración. Vamos al código. Como lo prometido es deuda, ahora vayamos a nuestra demostración. Aquí realizaré mi proceso de autenticación hacia el servidor, mi login, con mi usuario de Windows. Bien, aquí procederé a abrir unos scripts que ya tengo preparados para la demostración.
Bueno, como ya hemos venido hablando, comenzaremos con lo que son los roles y la explicación de la creación de un login a nivel del servidor. Para crear un login tenemos diferentes formas. Recordar siempre de que el login es aquel que nos permite acceder al servidor, por lo cual nos permite manejar los roles y todo lo que tiene que ver respectivo a esto. Primero, para crear un login, utilizamos nuestra sentencia create login, seguido del nombre que nosotros le vamos a indicar a nuestro login. El login se llamará de esta manera, o nuestra sección. With password nos permite especificar cuál es nuestra contraseña al momento de loguearse. Default database nos permite establecer cuál sería la base de datos por defecto. En este caso, elijo master, porque quiero crearle master. El default language es el lenguaje por defecto que viene en nuestro SQL Server cuando los instalamos. Este puede ser diferente, pero se recomienda por convención de que sea igual al lenguaje por el cual se ha instalado o su manejador. Tengo el check expiration y el check politicity. Aquí estas dos marcas nos permiten aquí establecer si queremos realizar un chequeo de expiración, o sea, de que dicho login se expire en un cierto tiempo, que lo estaremos viendo un poco más adelante. Y el chequeo de políticas es si nuestro usuario que nosotros estamos creando cumplen con ciertas políticas de seguridad establecidas por Windows. Muy bien, en este caso no quiero ninguna expiración, por lo cual ningún chequeo de expiración, por lo cual lo pongo off. El chequeo de política sí me interesa, por lo cual lo pongo en on. Si nosotros ejecutamos esto, nos permitirá, vamos a ejecutarlo. Ok, un pequeño error sintáctico. Esto nos permitirá crearlo, pero qué bueno que ocurrió este error. Existen otras formas de poder crear este login. Lo más probable es que nuestro rol sea aquí y ya nuestro login se ha creado de manera satisfactoria. Podemos chequearlo yendo aquí a security. Primero recargamos y si vamos a la parte de login podemos ver aquí a DBA Edwin o DBA Edwin, exactamente el nombre que hemos creado de nuestro login. Me gustaría compartir, también podríamos hacer un drop de este login y hacer un alter y las diversas instrucciones que ya conocemos. Otra forma de crear un login es utilizando lo que es un store procedures o procedimiento almacenado, en el cual este store procedures que nos facilita el manejador, sp@login, aquí le especificamos el nombre del login, le especificamos el password y la base de datos por defecto. Aquí tenemos lo que es un otro procedimiento almacenado, el cual es de mucha ayuda porque nos permite saber cuáles son los roles de servidor. Se llama sp help sr de server role. Si lo ejecutamos, ese nos estará desplegando, espero que se vea, este nos estará desplegando todos los roles a nivel de servidor que tenemos y su respectiva descripción. Esos son los roles que anteriormente le estaba mencionando. Tenemos el sysadmin, el System Administrator, Security Admin y todos los otros roles que debemos de conocer para poder asignárselo a nuestro login. De igual forma, tenemos aquí un procedimiento almacenado que nos permite establecer lo que son los roles a nuestro login. Vamos a probar, antes que todo, vamos a asegurarnos. Si vamos a login aquí y cliqueamos sobre nuestro login, este nos abrirá una ventana el cual nos brinda la información anteriormente especificada, lo que es el password, el chequeo de expiración y otros entre otros elementos como las bases de datos por defecto y el lenguaje por defecto. Si vamos aquí en el apartado de server roles, aquí vemos
como mencionamos anteriormente, cuando creamos un rol o un usuario y a este usuario le asignamos un rol, el rol por defecto que a este se le asigna es el public. Vamos a, mediante el procedimiento almacenado anterior, a establecerle un rol a nuestro login. Ok. Si vamos aquí a nuestro procedimiento almacenado, como regla número 1, debemos de especificarle el nombre de nuestro login. Por lo cual, el nombre de nuestro login es dba-event y el tipo de rol que queremos asignar. En este caso sí me gustaría asignarle el sysadmin. Si nosotros ejecutamos, este nos ha dicho que se ha completado de la manera satisfactoria, y si nosotros recargamos y vemos las propiedades de nuestro login, podemos ver de que nuestro login ahora mismo tiene el check o el rol de sysadmin. Ese rol que nos permite un control total sobre el servidor, y cuando le asignemos nuestras bases de datos es el rol que está en el umbral. Como mencionamos anteriormente, este permite hacer cualquier actividad a nivel de servidor. Tenemos otros procedimientos almacenados muy interesantes, como es el help login. Si lo ejecutamos, este nos trae de una manera detallada todos los logins que se encuentran aislados en nuestro servidor de base de datos. Por ejemplo, tratemos de ubicar el que nosotros hemos creado. Aquí, seguro tiene que estar por aquí. Como fue especificado en master, aquí en el row 10, podemos ver nuestro login con el login name, la base de datos a la cual fue asignada, el lenguaje por defecto, si tiene usuario. En este caso no tenemos un usuario, y si está de manera remota, en el cual no lo estamos porque estamos trabajando en local. Muy bien, esto nos sería de mucha ayuda para conocer siempre los diversos logins que tenemos alojados en nuestras bases de datos. Aquí, en nuestro servidor, aquí tenemos un store posible para agregar lo que es un usuario a la base de datos. Bueno, como mencionamos anteriormente, los logins nos proporcionan lo que es un acceso a el servidor. Luego de que nosotros tenemos ese acceso al servidor, nosotros podemos acceder a las bases de datos mediante un usuario, que ese tema lo estará desplayando mi compañero Carlos más adelante. Pero aquí tenemos lo que es un store procedures, en el cual nosotros le especificamos el login y el nuevo username o el nuevo user, y se creará. También tenemos la forma a través de nuestras sentencias de create user, especificamos el nombre del usuario y al login que pertenece. De igual forma, debemos de tener en uso la base de datos a la cual queremos de que ese login se aloje. Por ejemplo, vamos a utilizar esta base de datos, y ya este login que yo creé, si le especifico, claro, los campos requeridos, por ejemplo, hagámoslo de esta manera. Como estoy usando db prácticas índices, ahí se alojará mi usuario. Ahora, si vamos a la base de datos, bueno, podríamos confirmar también así, haciendo otra conexión. Establezcamos otra conexión. Como estamos logueados aquí con la autenticación de Windows, probemos nuestra conexión mediante otra instancia. Pero también podríamos comprobarle de aquí mismo los usuarios que están contenidos en nuestra base de datos. Si vamos aquí a Security, Users, podemos ver a Edwin S.A., que fue el que creamos en nuestro usuario en este apartado. Vamos a comprobar si nosotros debemos de ir aquí. Por defecto viene Windows Authentication,
le damos a Server Authentication, especificamos el nombre de usuario y la contraseña anteriormente. Y como vemos aquí, nos dice que estamos conectados a nuestro servidor con el usuario DBA Edwin. Si vemos aquí, se nota que estamos conectados con nuestra autenticación modo de Windows. Bueno, volviendo, aquí tenemos, ya hemos creado lo que es nuestro login. Como si recuerdan bien, hubiésemos especificado el rol de sysadmin, lo cual nos permite hacer cualquier tipo de cosa en el servidor, tanto refrescar, acceder a sus reportes, reiniciarlo, pararlo y cualquier otro tipo de actividad que involucren acciones con nuestro servidor. Ahora pasemos a crear lo que es un rol personalizado para brindarnos en este caso un nivel más concreto de seguridad, porque estos roles que tenemos aquí a nivel de, si ejecutamos el help roles, esos roles aquí suelen ser muy genéricos, y cuando vamos a trabajar con bases de datos que son grandes, en el cual se suelen integrar diversas personas al equipo, no se quiere que se tenga un control total, por el cual nosotros podríamos ser más específicos con los roles a nivel de servidor, creando roles personalizados. Muy bien, en ese caso vamos en nuestra demostración, tendremos un nuevo rol en el cual le llamaré, por convención me gusta utilizar el SR de Server Roles y el nombre del rol. Aquí tendremos los siguientes permisos. Para ese rol lo voy a crear a nivel, estoy en mi instancia, estoy conectado o logueado como administrador y con mi autenticación de Windows. En ese caso vamos a permitirle de que este pueda alterar, ejemplo, le vamos a denegar de que se pueda alterar algún login, o que este pueda alterar algún rol nivel de servidor, también que pueda alterar cualquier base de datos, y entre otras cosas que lo demostraremos ahora mismo. Para crear esto, lo único que debemos de ir es al apartado de login, pero donde dicen Server Roles, que nos desplayan los 9 roles básicos o por defecto que tenemos, le damos aquí y le damos a crear un nuevo rol de usuario, o mejor dicho, un nuevo rol de servidor. Aquí le especificamos el nombre de nuestro rol de servidor, por defecto se nos genera uno, pero en ese caso quiero hacer algo más personalizado y le pondré SR de Server Roles y el nombre de nuestro rol de servidor. Muy bien, si vamos aquí nos aparecen los Securables, que son nuestros asegurables. Aquí tenemos los logins, los diversos logins, y podemos ver aquí nuestro usuario que hemos creado, nuestro login que hemos creado. Clicamos sobre este porque queremos asignar ciertos permisos para que este login juegue un cierto rol. Muy bien, y aquí sobre qué servidor va a actuar. Muy bien, ya que hemos especificado el usuario y sobre el login que este va a actuar, aquí donde dice permisos o permissions for y nos especifica el nombre de nuestro servidor, tenemos diversos permisos. Ampliaremos un poco más la ventana y tenemos 3 encabezados: el grant, el with grant y deny. Esto lo que nos permiten prácticamente es otorgarle y denegar ciertos tipos de servicios. Como lo hubiese mencionado aquí, como podemos ver, nos aparecen diversos tipos de permisos, como alterar cualquier conexión. Nosotros podíamos cederles eso, alterar cualquier base de datos. Vamos a permitirle alterar cualquier base de datos. Bien. Muy bien, vamos a permitir a denegarle
de que este pueda alterar cualquier tipo de login, que este pueda por ejemplo alterar cualquier rol a nivel de servidor. Vamos a denegarlo, vamos a denegarle que este pueda hacer algún tipo de auditoría. Proporcionémosles el permiso para poder conectarse a cualquier base de datos. Vamos a denegarle de que pueda crearle alguna base de datos. Veamos que otro rol le podríamos, bueno, que este no pueda apagar nuestro servidor, lo darle de baja. Que este pueda, bueno, que pueda ver, que no pueda haber ninguna base de datos. Bien. Y que este no pueda acceder a los estados o reportes de bases de datos. Vamos a comprobarlo más adelante cuando se lo asignemos. Aquí, bueno, podríamos seguir aquí, bueno, que este pueda crear roles de servidor, se lo denegamos. Y aquí, si nos ponemos detenidamente, podríamos observar los diversos roles y permisos que se le pueden ceder a nuestro login. Muy bien, luego de seleccionar los roles, vamos a Members y aquí especificamos cuáles son los miembros que van a tener este rol. Si le damos a Add, le damos a Object Types, Logins y OK. Y si le damos a Browse, podemos ver aquí nuestro login. Seleccionamos que, entonces cuando le damos OK, este login será miembro y por ser miembro le recaerá ese rol. Muy bien. Muy bien. Vamos a OK aquí. Y ya, como podemos ver aquí, se ha incluido un nuevo rol a nivel de servidor. Si vamos al rol, vemos al miembro, los miembros que poseen este tipo de rol. Bien. Aquí mismo a nuestro login vamos a deshabilitar el rol de sysadmin. Bueno, ok, muy bien, deshabilitamos el sysadmin y como vemos aquí automáticamente nos aparece el nuevo rol que hemos creado. Vamos a OK, vamos a nuestro manejador, vamos a desconectarnos, aunque los cambios se hacen inmediatamente, y vamos a conectarnos de nuevo. Muy bien, ya nos hemos conectado. Si recordamos, una de las cosas que nosotros no podíamos hacer eran ver las bases de datos. Como podemos ver aquí, no podemos ver ninguna de las bases de datos, ninguna de las que tenemos creado. Y sí, si nosotros vamos al otro a la otra autenticación, sí vemos que sí tenemos bases de datos. O sea que se están cumpliendo los tipos de permisos. Si vamos aquí y vamos a ver los reportes, recordar que nosotros no teníamos acceso a los reportes. Veamos algún tipo de reporte como el historial. Aquí lo más probable es que nos mande un error diciéndonos que nosotros no tenemos el permiso. Miren, permiso fue denegado. Igual creo que también le pusimos de que no podíamos crear ninguna base de datos ni crear roles de servidores. Para no alargar tanto el video, podemos ver y confirmar de que estos roles sí se están aplicando y que son de mucha ayuda para administrar nuestra seguridad. Luego de ver todo esto de los roles, les dejaré con mi compañero Carlos, que le estará detallando más sobre los temas de los roles a nivel de bases de datos.